La siguiente parte tiene que ver con ese dato que nos da Pablito Flores, uno de los juglares importantes del sinú, que innovó y trascendió con el porro y lo llevó a lo más alto. Maestro Pablo Flores comentaba en una entrevista por ahí que él inició tocando algunos tambores redoblantes que el papá le había fabricado a él y él por ahí aprendió. Después con las maracas integró la orquesta del maestro Johnny Sáez, donde a partir de escuchar esos grupos, cuartetos, sextetos cubanos, él se influenció y entró a la composición y al canto. Y abrió una puerta, un tramo hacia esa dirección, hacia esa isla, hacia esa parte de las Antillas, que es la música cubana. He indagado a partir de lo que el maestro Pablo Flores dice en su entrevista, que nos lleva a esa dirección, a ese tramo de la música cubana. Entonces he indagado un poco al respecto. ¿Qué tiene? ¿Cuál es la relación de la música cubana con el porro, con la música nuestra, con la música, y no solamente de Colombia, sino diferentes partes de estos territorios? La isla de Cuba es muy importante para los europeos en ese proceso de conquista y de colonia, porque era como que ahí llegaban y era como que la clave para repartir las acciones para diferentes lugares del territorio, del resto del territorio americano. Y buscando entre las hojas secas de la historia, rebuscándolas en estas hojas secas que hacen parte de la historia, me encontré con la contradanza. La contradanza es una música, digamos que europea. Primero se dice que nace en Inglaterra, de Inglaterra pasa a Francia, de Francia pasa a España y de España pasa a Cuba y de ahí hacia los demás territorios americanos. Pero resulta que la contradanza se divide en dos grupos, long way y round. El long way es un tipo de contradanza que se maneja en compás binario, y el round es un tipo de contradanza, pero que se divide ya o se trabaja sobre los compases ternarios, 6/8, 3/4, en fin, en esos compases que tienen divisiones ternarias. El long way es la música que pasa a Cuba. Ese estilo de música, ese estilo de contradanza pasa a Cuba. Pero hay dos versiones de cómo llega esa contradanza a Cuba. Una de las versiones es el camino Inglaterra, Francia, España, Cuba. Esa es una de las versiones. Pero hay una versión con mucho más fuerza, que es que Cuba criollizó la contradanza y a partir de la contradanza hizo su propia danza, que la llamaron danza habanera o danza cubana. Pero esa danza, esa contradanza que Cuba convirtió en danza habanera, no viene en esa línea de Inglaterra, Francia, España, Cuba. Los historiadores y la mayoría de los autores coinciden en que esta contradanza no llegó en esa línea, sino que cuando hay la revolución haitiana en 1791, los africanos se rebelan en contra de los colonos franceses. Estos colonos franceses se vienen hacia el oriente de Cuba y por ahí ellos digamos que colonizan o se establecen en esos territorios del oriente de Cuba, de lo que es Santiago de Cuba y Guantánamo. Por ahí en esos lugares se asientan estos colonos que son echados, son sacados de Haití por la revolución de los africanos, de los esclavos africanos, y estos salen y llegan con algunos esclavos africanos que eran, digamos que los más
los más dóciles, los más mansos, los más fieles. Ellos vienen con sus esclavos más fieles, y estos esclavos más fieles pues habían aprendido a tocar de sus amos, de la música francesa, la contradanza. Y al llegar a estos territorios, en lo que es Santiago y Guantánamo, pues se va a fomentar la contradanza, y entonces Cuba, digamos que a partir de la contradanza, Cuba hace su propia danza, hace su propia música, que la convierten ya en una versión, una variante cubana. Y esta variante cubana va a estar estructurada netamente en 2/4, mientras que el otro tipo de danza que llegó a España iba a estar estructurado en un compás, más que todo en 6/8, y en los diferentes compases ternarios. Pero por eso se dice que la contradanza que llegó a Cuba no llegó por España, sino que llegó desde Haití y entró por el oriente, y los cubanos a partir de ahí hacen su propia variante. Entonces, ¿sobre qué célula rítmica implantaron los cubanos esta danza? Sobre esta célula rítmica. Espero que se vea. Esta célula rítmica es en 2/4 y se llama la célula tango, es la conocida célula tango. Y a partir de esta célula, ellos hacen su propia contradanza, su propia danza habanera, su propia danza cubana. La estructuran sobre esta célula rítmica, que es la conocida célula tango. ¿Y cómo suena esta célula tango? Es tan, ta, tan, 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 ta, tan, tan. Y si nosotros repetimos esta célula varias veces, y una de las primeras contradanzas, o la primera danza habanera, se nació por allá, o se conoce la más antigua, en 1804. Se conoce la primera contradanza, o la primera danza habanera, San Pascual Bailón, que ahorita voy a tomar una partitura de piano y se las voy a mostrar para que vean cómo se desarrolla esta célula rítmica. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar y repetimos esta célula rítmica varias veces sin descanso, entonces esta célula rítmica sería pam, pa, pam, 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 pa, pam, 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 pa, pam, pam, varias veces. Y si nosotros a esta célula rítmica le colocamos el bombo, a esta célula rítmica le colocamos el bombo, entonces sería esta célula rítmica. Entonces nos daría la introducción de los porros paliteados. La diferencia es que la cambiaríamos a 2/2, y esta célula rítmica, digámoslo así, nace en Cuba para crear su propia danza. Y esta danza, este tipo de danzas cubanas, pues se vuelven muy populares y recorren todo el mundo. Y nace una danza habanera también muy importante, que es el amor en el baile. Por allá en 1842 se publicó esa danza, o esa contradanza en Cuba, la danza habanera, y que esa danza o contradanza ya cubana sale a España, y eso se riega por todas partes a partir de esta célula, y se trabaja sobre todo en 2/4. A partir de esta célula rítmica, los cubanos van a seguir buscando, digamos que buscando ritmos, mirando qué pueden hacer, y se dan cuenta
de que, bueno, esta célula va un poco rígida, un poco directa, y hay la necesidad, y como hay mucha influencia africana en Cuba, entonces nace la necesidad de buscarle como ese sabor, ese ritmo, todas esas cosas, y a partir de esta célula entonces nace lo que es el danzón cubano. ¿Y cuál es la célula rítmica del danzón cubano? ¿Cuáles son esas otras células rítmicas que nacen? Bueno, nace el danzón, y con el danzón nace algo importante, sale lo que es la síncopa, y el danzón está estructurado sobre esta célula rítmica, de acá, no sé cómo sale acá, bueno, empezamos por acá. Esta célula rítmica es la célula sobre la cual se monta el danzón, que es conocida como cinquillo cubano. ¿Por qué? Porque aquí hay una división, aquí una síncopa, donde se dan 5 golpes, y acá se dan 4. Y entonces aparece esta parte rítmica y que se llama cinquillo. Y de aquí también, a partir de esta célula rítmica, nacen muchas células rítmicas. Aquí nace la clave del son, la clave que utilizan mucho en la salsa. Pero vamos a hablar esta célula rítmica, cómo se relaciona con nuestra música. Ya vimos que la danza habanera tiene relación con la introducción del porro paliteado. Bueno, vamos a mirar esta. ¿Cómo dice esta? Empezamos por aquí. La repito. Si yo le coloco el bombo, vamos a colocarle el bombo a esta parte. Esta misma célula rítmica, si colocamos este compás primero como segundo y el segundo como primero, nos va a dar la siguiente célula rítmica. O sea, la invertimos. Lo que ocurre entonces, no tengo porra sino con el dedo, entonces a veces me falla. Otra vez. Y si seguimos tocando esto, nos va a dar a la parte del desarrollo del porro. Y nos daría, en el desarrollo del porro, nos daría esta célula rítmica. ¿Y qué sería? Me disculpan aquí porque es que no tengo tablero. Hay un cambio solamente en el primer compás. Hay un cambio con respecto al porro de un silencio. No se dan los 4 golpes, sino se da un silencio. Y el segundo compás varía un poquito en la ubicación de los silencios. El segundo compás varía un poquito. Si nos damos cuenta, a partir de esta célula rítmica nace o está estructurado el desarrollo del porro. No sé si lo pueden notar, digamos lo que aquí, la variación que hay. O sea, que el porro es una variación de ese cinquillo cubano, en la estructura rítmica. Sobre esta estructura rítmica se montan las melodías que nacen en nuestra cotidianidad. No sé si se puede ver, si la pueden notar, la diferencia que hay. Es una variación, solamente hace una variación. En el segundo compás se corre un poquito. Y acá le colocamos la base rítmica que se maneja en el porro. Digamos la base rítmica básica, porque ya cuando digamos que el que interpreta el bombo tiene bastante profesionalismo, ya mete de cuánta variación en esta célula básica que es la del bombo.
que sonaría o que suena así. Y el cinquillo que suena, ese es el cinquillo cubano. Y el porro, la variación del porro con el danzón cubano, que es el cinquillo, es mínima. Entonces podemos ver que el porro tiene esa parte del danzón invertida. Si lo invierto sería y si yo le doy porro, digamos que es casi lo mismo, solamente hay unas pequeñas variaciones en esta célula rítmica. Esta investigación lo que nos permite decir o nos permite concluir es que la célula rítmica, la estructura rítmica del porro están basadas en estas células rítmicas cubanas. Esta sería la de la danza habanera, y a partir de esta nacen, las demás células. A partir de esta nacen las demás células, y aquí nace la síncopa en el cinquillo, pam 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 pam. Y si la volteamos, pam 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 pam, es prácticamente lo mismo. ¿Y cómo llega acá? Pues vimos o se dijo que Cuba es una isla muy importante entre Europa y del resto del continente americano. Porque Cuba, las embarcaciones, digamos que tenían que pasar primero con Cuba para después llegar a todas esas partes del continente americano. Entonces, esta isla ahí en las Antillas es muy importante para los europeos, porque es como la llave, el punto de encuentro para conectarse con los diferentes territorios americanos. Digamos que todo este ir y devenir de europeos cruzando de estos diferentes lugares fue trayendo esa música. La música no es un producto puro de una región. La música es la música y digamos que nosotros, los seres humanos, ya no somos un producto puro, sino un producto de muchas confluencias culturales, raciales, y esto se va conformando en las sociedades que hoy, en las sociedades que hoy somos. Muchas gracias, espero que les guste este video.